Han oído la expresión, bueno, se comportaron violentamente como animales. Y resulta que los homínidos, nosotros somos mucho más violentos que la mayoría del resto de los animales. Y la violencia y la delincuencia es hoy un problema planetario. Pero hemos ahondado todavía poco en saber cuáles son las claves de esta violencia específica de los homínidos y cómo podemos reducirla. Bueno, de eso va hoy Redes. Adrian Rainey es profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de California del Sur. Sus investigaciones se dirigen a entender las bases biológicas y sociales del comportamiento violento y antisocial. Emil Coccaro es profesor de psiquiatría en la Universidad de Chicago. Estamos realmente preocupados en todo el mundo. Yo mismo lo experimento en Barcelona, Madrid, Londres, Nueva York, Ámsterdam, en Los Ángeles. Es una queja general. Este aumento o supuesto aumento de la violencia y de los delitos. Y continuamos con el mismo tipo de, digamos, costumbres anticuadas, ¿no? Grandes escaparates fáciles de romper. Pero creo que lo mismo nos sucede con nuestra mentalidad, que es también muy anticuada. Y de pronto vienes tú y dices, oye, el título de tu último libro es La conducta criminal como enfermedad clínica. Y lo que dices es que la causa verdaderamente importante de la violencia es un reducido volumen de materia gris prefrontal. Esto es lo que cuenta. Y olvidémonos del resto. Esto, dices tú, es lo que importa en el comportamiento delictivo. Y lo llamas déficit cerebral o enfermedad mental. ¿Qué quieres decir realmente? Sí, creo que lo que quiero decir en primer lugar es que en la conducta delictiva y en la violencia hay una base biológica. Vamos a concretarlo un poco. Hay muchos factores que conforman el comportamiento. Algunos los conocemos bien: los malos tratos en la infancia, la falta de educación por parte de los padres y la pobreza. Pero creo que la investigación de la nueva generación quiere demostrar que también hay factores genéticos y biológicos que contribuyen a la conducta delictiva y a la violencia. Uno de estos factores biológicos es, creemos, el mal funcionamiento y la estructura defectuosa de una parte del cerebro que está situada justo encima de los ojos y se esconde detrás de la frente, llamada córtex prefrontal. Es una parte del cerebro que interviene en la regulación del comportamiento y la parte del cerebro que se activa a la hora de tomar decisiones complejas. Y también es la zona del cerebro que inhibe la agresión. Y si esta área del cerebro no funciona con normalidad, o si existen impedimentos estructurales que afectan a esa parte del cerebro, creemos que ello puede suponer en algunas personas una predisposición hacia la violencia y la conducta delictiva. Por tanto, se trata de un déficit del cerebro en el área prefrontal, un área que consideráis muy sofisticada y que toma decisiones complejas, pero que también envía mensajes al sistema límbico. Y dices que si existe un déficit aquí, los mensajes al sistema límbico, al sistema emocional, serán equivocados. Pero incluso cuando las cosas van bien, los mensajes de la parte prefrontal del cerebro al sistema límbico, el lenguaje entre los dos, ¿son compatibles? ¿Esa comunicación funciona bien normalmente o no? Creo que tienes razón cuando dices que la relación clave es la que se da entre los mensajes que van de la región prefrontal del cerebro
en la parte frontal, a las estructuras límbicas profundas o más primitivas del cerebro, que son las que de hecho dan lugar a la agresión. Ahora bien, admitámoslo, todos nosotros nos sentimos agresivos en algún momento. Tú puedes enfadarte conmigo porque no estoy explicando bien las cosas. ¿Qué es lo que te detiene de levantarte de la silla, cogerme por el cuello y matarme? Es tu córtex prefrontal. Al funcionar con normalidad, así lo espero, está enviando a la parte más profunda de tu cerebro señales que dicen: espera, alto, no actúes ahora. Esta no es la situación adecuada ni el momento para mostrarse físicamente agresivo y violento. Pero una vez más, si se produce un mal funcionamiento de esta parte frontal del cerebro, los mensajes quedarán distorsionados, invertidos o no se emitirá ningún mensaje. Y entonces tenderemos a actuar más instintivamente, de manera más primitiva, y cuando sintamos algún signo de agresión nos dejaremos llevar por el odio. Así que, vamos, de acuerdo. Lo importante es que, en primer lugar, hay una base biológica. No es la única, por supuesto, pero cuando se da un déficit mental, de hecho un déficit del volumen cerebral, lo más probable es que haya violencia y actitudes agresivas. Sí, y creo que todo esto tiene consecuencias en lo que hacemos a los delincuentes. Por supuesto, a ninguno de nosotros nos gustan los delincuentes, odiamos a los que matan. ¿Y por qué íbamos a castigarlos? Tenemos que hacerlo, tenemos que proteger a la sociedad, tenemos que apartarlos. Pero hay otra manera de verlo. Si tenemos razón al creer que el mal funcionamiento del cerebro puede predisponer a la violencia, es una de las causas que dan lugar a la violencia, y que hay personas con el cerebro estropeado que no son responsables de un daño que quizás se le hizo a su cerebro mucho tiempo atrás y que hace que surja el comportamiento agresivo, entonces nuestra sociedad tiene razón al castigar a esas personas con tanta dureza como nosotros lo hacemos. ¿Eran realmente libres de decidir si iban a cometer un acto violento o no? ¿Qué es el libre albedrío? Creemos que se necesita un córtex prefrontal que funcione correctamente para realmente disponer de libre albedrío. Si se tiene una enfermedad que limita el funcionamiento de esa parte del cerebro, sospechamos que eso significa una limitación del libre albedrío. La violencia en el hombre es considerada como algo primitivo, un instinto que nos lleva a nuestros orígenes. El hombre moderno, al menos teóricamente, ha conseguido solventar sus conflictos de una manera más civilizada. Así, cuando una acción de los demás nos molesta y nos gustaría reaccionar violentamente, algo en nuestro interior nos invita a pensárnoslo 2 veces antes de actuar. Debes tener calma. Él no lo ha hecho a propósito. No te conviene enfurecerte. Esta no es manera de resolver las cosas. Esta voz surge del córtex prefrontal, una zona del cerebro situada detrás de nuestros ojos que se encarga de la toma fría de decisiones. Su interlocutor es el sistema límbico, otra zona que es la que genera nuestras reacciones más instintivas y emocionales. Le voy a dar una buena. No sé quién se ha creído que es. El equilibrio entre ambos criterios es el que hace que seamos capaces de amar, de proteger a los nuestros, pero también de ser conscientes de que debemos respetar ciertas normas de conducta para poder entendernos socialmente con nuestros semejantes. Pero algunas personas, las que cometen actos delictivos, no son capaces de mantener este equilibrio. Siempre se ha creído que el ambiente y la cultura son los responsables de este tipo de comportamientos, pero investigaciones recientes parecen indicar que la biología puede dar una pista para entender cómo funcionan las mentes de los criminales más agresivos. Así, el estudio detallado del cerebro de un grupo de psicópatas ha dado un resultado sorprendente, ya que todos tenían reducido el volumen del córtex prefrontal en un 11%. Parece ser, por tanto, que sus instintos más primitivos tenían más poder a la hora de decidir la conducta final de la persona en todas las situaciones. Esto podría explicar por qué actuaban sin ningún tipo de lógica racional. De todas maneras, este no es el único mecanismo que parece estar relacionado con las conductas agresivas. Hay otras estructuras cerebrales que también participan. Es decir, que la violencia puede ir de la mano de otras